Bueno, Javerín, continuamos con esta serie de clases de la Yeshiva Online Talmid Jajam. En esta ocasión la clase número 2, donde vamos a estudiar acerca de las responsabilidades y obligaciones de los discípulos del Rabí Yehoshua ben Yosef Minasrat. Y una de las responsabilidades de todo Talmid o Talmidá, de todo discípulo, discípula del Rabino de Nazaret, es el estudio de la Torá. Y para ello vamos a conocer la Torá, vamos a conocer su significado. Antes de entrar en aguas más profundas, es conveniente empezar por lo elemental, Javerín. Esto es conocer el significado correcto de la palabra Torá, palabra que se relaciona en nuestra mente occidental rápidamente con la ley, pero de una forma incorrecta. Pero el punto más importante es que designa la revelación divina dentro del contexto hebreo. En primer lugar, Torá es una palabra hebrea que quiere decir instrucción, norma, ley. Como podemos ver, el significado principal de Torá es instrucción, después norma y finalmente ley. Pero esta palabra, Torá, es un sustantivo femenino que deriva del verbo yará. Yará, que significa disparar, enseñar, instruir, indicar. La palabra yará nos muestra al menos tres relaciones importantes con la palabra Torá. Número 1, lanzar y disparar, que se relaciona con arco y flecha, con acertar en el blanco. Esta es una de las funciones de la Torá o instrucción que Hashem nos proveyó. La Torá es una ayuda para que el hombre acierte, dé en el blanco, para que su vida vaya bien dirigida en la dirección correcta, es decir, en los caminos de Hashem. En términos hebreos, la raíz para pecado es fallar, equivocarse, lo cual conlleva a tomar la dirección incorrecta para tu vida, desviándote de los caminos e instrucciones de Hashem, es decir, de la Torah. Es por eso que el emisario Shaul de Tarso, conocido comúnmente como Pablo, nos dice que el pecado es infringir la ley, es decir, la Torah. En el libro comúnmente llamado Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Por lo tanto, aquel que infringe la Torah no acierta a dar en el blanco con su vida, sino que se dirige hacia un camino incorrecto, dirige su vida no bajo las instrucciones dadas por Hashem, sino bajo otros criterios. En los Tejilín, en los Salmos, en el capítulo 119, versículo 1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la Torá, o sea, en la instrucción de Hashem. Número 2, hacer llover y ser regado, lo cual se relaciona con el agua, que es la fuente de toda vida, por lo tanto del crecimiento. Dice en los Proverbios, en el capítulo 13, versículo 14, la instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. La Torá Javerín es por lo tanto una fuente de vida que nos proporciona el crecimiento necesario en todos los sentidos, de manera que estemos en comunión con nuestro Creador. Número 3. Enseñar, instruir, indicar. Es el propósito principal de la Torá. Para eso fue que Hashem se la reveló a Israel, para enseñarle, instruirle, indicarle todo lo necesario de forma que Israel pudiera cumplir con lo que Hashem esperaba de su pueblo. En el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 8 dice: ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta Torá, esta instrucción que yo pongo hoy delante de vosotros? En el libro comúnmente llamado Job, el libro de Job, capítulo 22, versículo 22, dice: recibe, te ruego, la instrucción, o sea, la Torá, de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Así pues, la Torá no es algo que debe ser visto solo de forma restrictiva. La Torá nos restringe cosas, pero no para oprimirnos, sino como una ley normativa cualquiera. Por ejemplo, la ley de tráfico nos restringe cosas, pero son por nuestro bien. A la hora de conducir, por ejemplo,
si nos saltamos de un semáforo en rojo podemos causar un accidente donde pueden morir personas e incluso nosotros mismos. De la misma manera, la Torá nos prohíbe ciertas cosas, pero son para nuestro bien, para que nosotros mismos no salgamos dañados. En los Salmos, capítulo 19, versículo 7, Tehilim dice: la Torá, la instrucción de Hashem es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Hashem es seguro, que hace sabio el sencillo. Conforme a esto, hemos visto, podemos decir, que la Torá es para instruirnos, enseñarnos, indicarnos la manera de dar en el blanco, de tomar la dirección correcta, que nos haga cumplir el propósito de Hashem para nuestras vidas, alcanzando la meta que Él nos tiene preparada, alcanzando a la vez el crecimiento y la madurez de nuestras vidas en todos los aspectos. El contexto original hebreo y judío de la Torá se relaciona directamente con las instrucciones dadas por Hashem al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, quien según la tradición las aprendió, las recopiló y las transmitió de dos modos, una escrita y otra oral. En este contexto se ve la Torá como algo bueno para el hombre, una enseñanza que le hace alcanzar a vivir plenamente dentro de los parámetros establecidos por Hashem. En los Tehilim, en los Salmos, capítulo 119, versículo 72, dice: mejor es para mí la Torá de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. En los Salmos 119, versículo 97 dice: cuánto amo tu Torá, todo el día es ella mi meditación. La Torá es la verdad universal que cada día se comprueba incluso con el apoyo de la ciencia. Si usted decidiera apartarse y no vivir Torá, eso no implica que usted pierda un nivel de ética mínimo como ser humano, que ayude a los demás seres y que deje de reconocer la existencia de Hashem. Todo ser humano con un nivel de ética puede alcanzar parte en el Olam Haba, en el mundo por venir. De igual manera, los hijos de Israel. Pero en este caso, Javerín, Israel ha decidido tomar una responsabilidad más allá. Nadie lo está obligando a ser Israel a tomar esa responsabilidad. Si una persona toma esa responsabilidad por tener parte en el Olam Haba, en el mundo por venir, el problema no radica en la Torá, sino en el deseo convenenciero que existe de fondo, pensar que me tengo que portar bien y guardar Torá para no perderme. Ese simplemente es un deseo egoísta que busca la recompensa por sus actos y no obrar sin esperar nada a cambio. Ahabá, amor puro. Si una persona gentil, pero con un alto nivel de ética, sabe que sus actos le dan parte en el Olam Haba, y aún así, conociendo esto, desea guardar la Torá y adherirse a Israel para cumplir esa responsabilidad, sin preocuparse por los mundos futuros, sino solo en la vida que él desea llevar por amor y convicción propia, esa persona alcanzó la nueva alianza, la Brit Hadasha. Guardar la Torá desde el interior, no por un deseo egoísta e incluso hipócrita. Sabiendo todo esto, Javerín, entonces vamos a ver la forma de cómo estudiar la Torá. La forma en que los Bnei Israel estudiamos la Torá es bajo las porciones de la Torá, las parashot, como se le llama en hebreo. Parashá vendría siendo el singular, porción, parashot, porciones. El vocablo hebreo parashá significa porción, como dije, y antiguamente se leía la Torá bajo el ciclo de la Shemitah, en otras palabras el ciclo trinal de la Torá. Se refiere a la antigua práctica de la historia en Judea de realizar y completar la lectura de la Torá por 3 años. Cuando vino Yahushua de Nazaret, nuestro Mashiach, y en tiempo de sus Eshluchim y sus emisarios, se seguía llevando el estudio de la Torá de esta manera, bajo un ciclo trinual, mientras que las comunidades judías que se quedaron después de la cautividad en Babilonia a morar en este lugar, se fueron alejando gradualmente del ciclo de 3 años y comenzaron a adoptar el sistema de lectura anual de la Torá. Pero con el transcurrir del tiempo, esta práctica del estudio de la Torá en un año, nacida en Babilonia, fue propuesta en Jerusalén por Abba Akiva. Este método es consistente con el sistema original del estudio de la Torá entregada por Hashem a Moshe. El ciclo trinal es el paso para completar el ciclo completo de la Torá
Shemitah, que es en el año sabático. Descansar cada 7 años. Es ser restaurado completamente y buscar la comprensión de la Shemitah, porque Hashem nos manda que cada 7 años todo Israel se reuniera para oír la lectura de la Torah. Como bien sabemos, la Torah está seccionada en 54 porciones o 54 parashot, que según la tradición fue la manera como Hashem le fue dictando a Moshe el Humash o la Torah, y ella se estudia en el transcurso de 3 años, empezando dicho estudio en el mes David, que conforme al mandato de Hashem en la Torah les dijo en Shemot, el libro de nombres, conocido comúnmente como Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2, donde dice: ustedes empezarán su calendario este mes de Aviv, será el primer mes del año para ustedes, y finaliza 3 años después en el mes de Adar. En esta forma de estudio, cada porción de la parashá de la Torah se estudia por el espacio de 3 semanas o 3 días de Shabbat. Ahora veamos con respecto a la forma de estudiar la Torah bajo el ciclo anual, la parashá bajo el ciclo anual. Desde hace muchos siglos en Babilonia, durante su cautividad, los sabios dividieron los 5 libros de Moshe en 54 porciones o parashot, cada una de las cuales era leída y explicada cada Shabbat en la mañana en las diferentes Bate Knesiot, en las diferentes sinagogas, costumbre que se sigue hasta nuestros días. Además, a dicha porción se le agregan otros textos tomados de los Nevi'im, de los profetas, que tienen relación con la porción que se leyó de la Torah. Josué mismo, según está consignado en el libro de comúnmente llamado Lucas, capítulo 4, versículo 15 al 20, en una parashá fue llamado a leer y luego explicó y dio la respectiva aplicación. Enseñaba en las Bate Knesiot, en las sinagogas. Un Shabbat entró en la sinagoga, como era de costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el rollo del profeta Yeshayá, el profeta Isaías, y encontró el lugar donde se está escrito, y luego en el rollo del libro, y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Shaul de Tarso, conocido comúnmente como Pablo, como Rab y quien había sido discípulo de Gamaliel, también guardaba el Shabbat, y en Hechos capítulo 13 versículos 14 y 15 leemos: en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron, y al terminar la lectura de la Torá y los profetas y los jefes de la sinagoga. Entonces, ya sabiendo ambas formas de cómo estudiar la Torá bajo el ciclo de la Shemitah y el ciclo anual. Ahora, Javerín, vamos a ver las obligaciones como discípulos del Rabino de Nazaret. Y una de las obligaciones es la aplicación de la halajá. Aplicar la halajá como los antiguos Nazratim basados en las enseñanzas de Rabí Yoshua de Nazaret. Es necesario saber qué es halajá. La halajá es la expresión de la vida de los hijos de Israel en base al legado de la Torá. La halajá es la vivencia, es los valores éticos y morales expresados en la Torá. La aplicación de la Torá, tanto personal, familiar, comunitaria y nacional. Los Nazratim tenemos un fuerte compromiso con la halajá y con la evolución de la nación de Israel. Un compromiso con la justicia social, con la ética, con la moral. Y de esta manera mantenemos vivo el mensaje de los Nevi'im Akdoshim, de los profetas de Israel, quienes vivieron cada mandamiento de la Torá no con un fin en sí mismo, sino con un principio de justicia social. Una halajá nazrati tiene que derivarse principalmente de la Torá, Javerín, pero también deriva algunos elementos de la tradición codificada en diversas obras y también de los escritos de los emisarios, de los Eshluhim. No existe un código escrito de la halajá nazratim, pero sí podemos ver una halajá en la aplicación de la Torá de las comunidades nazratim basados en las enseñanzas de Yehoshua de Nazaret que encontramos en los Kitbet Talmidim Rishonim, de los escritos de los primeros discípulos. Una falta de conocimiento de la halajá lleva una falta de observancia. Por lo tanto, tener una guía halágica es prácticamente indispensable para el progreso de quienes desean transitar por el camino de la Torá. Veamos acerca de las mispot y alajot. Sobre las midot, se tiene el objetivo, Javerín, de
clasificar las mitzvot y su aplicación contemporánea a través de una halajá que, basada en el espíritu de la Torá, logre una transformación positiva en el ser humano de adentro hacia afuera. Para establecer una halajá, o sea, la aplicación de las mitzvot, de los mandamientos, no solo es importante haber estudiado lo que expertos en el área han explicado previamente, sino que también hay que tomar en cuenta el contexto que rodea la mitzvah en el texto de la Torá y conocer la esencia misma de la mitzvah. Para ello hay que saber que las mitzvot, los mandamientos en la Torá, están expresadas en un contexto histórico, social y cultural. Por ejemplo, es necesario comprender las razones sociales y culturales de la mitzvah, es necesario saber y conocer hebreo, el lenguaje en que fueron expresadas las mitzvot. Este proyecto está inspirado en las palabras de los Nevi'im, cuando dice: pondré mi Torá dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Véase en Jeremías capítulo 31. Dice también en Yehezkel capítulo 36 versículo 26 al 27, dice: les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ustedes, y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que anden en mis juquín, y guarden y hagan mis patín, mis juicios y estatutos. Ahora, con respecto a las mitzvot y las midot del Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, que se le conoce comúnmente, aprendemos que el Eterno creó al ser humano Betzelen Elohim, a imagen divina, ahí en el capítulo 1 versículo 27. ¿De qué manera podemos percibir el Selen Elohim? Esta imagen divina se manifiesta en las midot, o sea, en los rasgos o caracteres, los atributos, las cualidades, y en razón de las midot fueron dadas las mitzvot, porque las mitzvot tienen el propósito de perfeccionar las midot. Por lo tanto, para lograr este propósito es necesario que aquel que practica las mitzvot sepa que primero conozca las razones de cada mitzvah, porque este conocimiento creará la conciencia necesaria para perfeccionar las midot, o sea, las cualidades. Hashem creó al ser humano con raciocinio, por lo tanto preguntar no es un acto de rebelión, sino un acto natural del ser humano que desea saber. Segundo, tenga la intención de vida de realizar las mitzvot, porque sólo así alcanzará el propósito de ellas y se conectará con aquel que dio las mitzvot. Tercero, finalmente, la luz de las mitzvot solo será recibida en aquel que las vive deleitándose en ellas, no en quien las hace mecánicamente. Siguiendo en este tema de la halajá, sobre al levantarse y al acostarse, uno debe tratar de levantarse y acostarse de una manera piadosa. Los rituales al levantarse incluyen, por ejemplo, decir una breve oración que exprese gratitud por permitírsele despertar, asearse para comenzar el día limpios. Decir el Shema a la hora apropiada del día durante la mañana y la tarde cumple con la obligación de la Torá. Algunos dicen que el Shema es antes de acostarse. En cuanto al tema del Shabbat y el encendido de las velas en Shabbat, la Torá no nos manda encender las velas o las lámparas como ritual de recibimiento del Shabbat. Lo que ordena es que no se encienda el fuego en el Shabbat. Por eso en la antigüedad se encendían las lámparas antes de la puesta del sol en el sexto día, y de ahí se estableció la costumbre de encender las velas o lámparas como recordatorios de ese mandamiento. En base a esto se acostumbra a encender las velas en Shabbat dentro de las comunidades narrativas. Existen dos mandamientos en la Torá con respecto al acostarse y guardar el Shabbat con el objetivo de santificarlos, ya que no se trata solamente de recordarlo y guardarlo, sino esencialmente de santificarlo, para que ambos mandamientos nunca no se olviden y siempre brillen ante nuestros ojos. Y colocaron dos velas en la mesa del Shabbat, así tener siempre presente la santificación y los mandamientos, que son: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Véase Shemot, el libro de Nombres, helenizado a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Guardarás el día de Shabbat para santificarlo, basado en Devarim, comúnmente llamado Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. Quien toma el encendido de las velas en Shabbat como un simple adorno está al umbral de profanar el Shabbat.
Cuando una persona se ha elevado a nivel de concebir santidad en Shabbat y fuera de Shabbat, entonces no necesita recordatorios como el encendido de las velas. La santificación del Shabbat comienza adentrando nuestro espíritu a un reposo que únicamente se logra adhiriéndonos a la plena voluntad del Creador. Preocuparse por hacer descansar únicamente el cuerpo es pereza, pero hacer la plena voluntad del Creador es reposar ante su realeza. La esencia del Shabbat y la prohibición de encender fuego. Veamos esto. El Shabbat en su esencia es que el ser creado encuentre el reposo junto a su Creador. Shabbat no es velas, pan, vino, mesa, servida, etcétera, etcétera. Su esencia va mucho más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir. El Shabbat no debe ser una carga litúrgica, sino un reposo espiritual. Respecto a la prohibición de crear fuego en Shabbat, encontramos en Shemot, capítulo 35, versículo 3, conocido comúnmente como el libro de Éxodo. Dice ahí: Lo tebaru es bechol mishpotehem beyom ha-Shabbat. No crearás fuego en todas tus habitaciones el día de Shabbat. ¿Qué significa realmente esta misvá, este mandamiento? ¿Acaso se debe conectar solamente a lo literal? ¿Debe una persona afirmar que guardar Shabbat cuando sus impulsos de fuego, su nefesh, han sido encendidos precisamente ese día? Es por eso que nuestros sabios han enseñado que durante el Shabbat es otorgar a cada hijo de Israel la Neshama y a Terah, el alma divina adicional. Y lo encontramos escrito en Tikkunei Zohar 6.23b, la cual nos ayuda a adentrarnos a la verdadera esencia del sagrado Shabbat, desconectándonos de lo pasajero, lo material, etc. Esta Neshama y Terah se va de una persona cuando el Nefesh, el alma, comienza a surgir en el pleno Shabbat. Es aquí donde podríamos entender un poco más de lo que la misma trata de enseñarnos. No permitamos que el Nefesh, el impulso de fuego, sea encendido en todas las habitaciones de nuestro ser el día de Shabbat, pues este es un día de alegría, regocijo, amor, santidad, etc. Por supuesto que con esta aportación no pretendemos decir que es legal crear una llama de fuego literal en el día de Shabbat, pues la misma es muy clara y también hace referencia a una creación de fuego literal, pero no habla de calor ni de luz. Agregando algo más, podemos decir que históricamente cuando se encendía fuego en una casa era para mantenerse ocupado y concentrado en quehaceres. Para comprender una misvá también hay que analizar el tiempo en el cual fue otorgada y en medio de qué circunstancias. La Torá literalmente menciona fuego y por supuesto aplica para hoy.